soy Bethany. Hoy estamos en la segunda semana de nuestra serie Estoy Dentro, donde estamos viendo a 4 personas que eligieron seguir a Jesús. Son personas que conocieron a Jesús y dijeron, lo que sea que tengas para mí, Jesús, estoy dentro, te seguiré. La semana pasada miramos a María Magdalena, quien decidió que estaba dentro con Jesús porque la conoció en medio de su desorden y quebrantamiento y la sanó. Esta semana vamos a echar un vistazo a otro seguidor, Mateo, un discípulo de Jesús. Realmente no escuchamos la palabra discípulo muy a menudo, así que si esa palabra te confunde, piénsalo de esta manera. Mateo era parte del escuadrón de Jesús. Estaba en el círculo íntimo de Jesús y lo seguía a todas partes, incluso en algunas aventuras bastante locas. Pero antes de hablar de Mateo, hablemos de ti y tu equipo. ¿Alguna vez has tenido una aventura loca con tu escuadrón de amigos? Yo también tengo un escuadrón y nos gusta pasar tiempo juntos y hacer aventuras. Se puede decir que tengo diferentes escuadrones, uno con quien hacemos unas cosas que nos gustan en común y otro en donde nos gusta hacer cosas en común también, pero que al otro escuadrón no. Tengo un escuadrón de trabajo que para mí es una pasión y nos encanta hacer aventuras juntos en el trabajo que tenemos. Tengo un escuadrón de mujeres que nos encanta juntarnos a merendar, platicar, animarnos y de vez en cuando salir a dar la vuelta. Y tengo un escuadrón principal que es mi familia, que también nos gusta hacer aventuras. Pero hoy les hablaré de mi escuadrón de aventureros al aire libre. Me gusta el ejercicio, el deporte y aventuras en la naturaleza, como hiking, acampar, bici, etc. Hace poco fuimos caminando a buscar una cascada. No sabíamos bien dónde estaba, pero nos dijeron más o menos. Entonces nos arrancamos por sierra, empezó a llover, me sentí en la película de Jurassic Park. Todo verde, muchos árboles, el río y agua cayendo. Estuvo genial. Y sí la encontramos, de hecho 2 cascadas. Estuvo padrísimo y nos aventamos al pozo de agua congelado de la cascada también. Son momentos que no se te olviden. Y como llegué a ir a este lugar, ellos estaban planeando ir, me dijeron, oye, vamos a ir. Y yo dije, estoy dentro. A veces ando cansada, sé que va a implicar madrugar o dormirme más tarde de lo que quería o trabajar en horas que no quería, pero para no perderme de la aventura digo, estoy dentro. La mayoría de las grandes aventuras que conozco comenzaron cuando alguien dijo, estoy dentro. Empezaron con una elección, algo así como aquellos que eligen sus propios libros de aventuras. ¿Alguna vez has visto uno de esos? Son tan divertidos. Llegas al final de una página y luego decides qué harán los personajes. ¿Irán a la izquierda o a la derecha? ¿Se quedarán o se irán? Tú eliges. Te dejan decidir cómo quedó la aventura. Pero no importa en qué tipo de aventura te encuentres. Todas las aventuras siempre comienzan con la misma elección. Dirás sí o no. ¿Estás adentro o estás afuera? No sé ustedes, pero he tenido muchos momentos en mi vida en los que me he sentido aburrido. Aburrido de mi vida, mis amigos y de mi familia. Es especialmente en esos momentos en los que realmente anhelo una aventura. Quizás también has pasado por algo así. Quizás estés aburrido en este mismo momento porque tienes que sentarte aquí y escucharme hablar. Tal vez tu mente ya esté regresando a tu PlayStation o Netflix. Sé que algunos de ustedes solo están aquí hoy para ver a sus amigos y pasar un buen momento. Incluso si han estado siguiendo a Dios o asistiendo a la iglesia toda su vida, lo entiendo. En un día normal, supongo que la mayoría de nosotros no pensamos en Jesús muy a menudo, principalmente porque estamos ocupados y tenemos otras cosas en marcha. Pero si somos honestos, tal vez sea porque seguir a Jesús parece un poco aburrido. Y a veces decirle estoy dentro de Jesús significa que decimos no a algo que parece mucho más divertido. Tal vez porque hoy dijiste sí a la iglesia, tuviste que decir no a un partido o pasar un rato con amigos o ir al cine. Si te acabo de escribir, debes saber que te entiendo completamente y no te culpo. También me he aburrido de ciertas cosas. Pero esto es lo gracioso. Quizás seguir a Jesús nos parezca aburrido ahora, pero cuando miras la Biblia, seguir a Jesús fue todo menos aburrido. Fue divertido, fue un poco aterrador y definitivamente fue una aventura. Es por eso por lo que encontrarás toneladas de personas en la Biblia que conocieron a Jesús y aunque no sabían exactamente lo que les esperaba, dijeron, sí, estoy dentro. Mateo fue una de esas personas. Él era un recaudador de impuestos. En nuestros días parece un trabajo bastante aburrido que involucra números, papeleo, llamadas telefónicas y demás. Probablemente no esté en tu lista de trabajos de tus sueños. Pero durante los días de Mateo, recaudar impuestos fue incluso más terrible de lo que podríamos pensar. Porque además de todo eso aburrido, los recaudadores de impuestos eran odiados por todos, porque probablemente se quedaron con más efectivo de su recaudación de impuestos de lo que deberían.
Entonces, básicamente, Mateo era un ladrón y a la gente no le gustaba. Y todos los días él hacía lo mismo. Era aburrido. Él se sentó en su puesto, recolectó los impuestos de las personas, contó su dinero y al día siguiente lo hizo todo de nuevo. Ya estás bostezando, ¿verdad? Pero entonces algo realmente no aburrido le sucedió a Mateo. Conoció a un tipo llamado Jesús. Un tipo que se estaba haciendo famoso por hacer cosas muy emocionantes. Justo antes de que Mateo se encontrara con Jesús, Jesús hizo algo realmente loco. Él sanó a un hombre que no podía caminar. Lo miró y dijo, levántate, camina a casa. Y el tipo lo hizo. La gente que vio eso suceder definitivamente no se aburrió ese día. Ahora mira lo que pasó después. Al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígame, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Eso está en Mateo 9:9. Ahora, no sé si Mateo vio a Jesús curar a ese tipo o no. No sé si él conocía la reputación de Jesús. Y no sé si escuchó la conmoción de la multitud. Pero lo que sí sabemos es que Mateo estaba ocupándose de sus propios asuntos, haciendo su trabajo no tan emocionante cuando Jesús intervino en su historia e invitó a Mateo a seguirlo. Y Mateo dijo, sí. Él dijo, estoy dentro. Dejo atrás su aburrida vida para emprender una nueva aventura con Jesús. Veamos lo que sucedió después de que Mateo dijo sí. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Esto podría ser el equivalente a que una celebridad coma en tu cocina. Había una multitud siguiendo a Jesús por todas partes. Si los paparazzi fueran una cosa en ese entonces, también habrían estado ahí. Y supongo que todos estaban un poco confundidos acerca de por qué había tantas personas. Jesús cenaría con Mateo, un aburrido recaudador de impuestos. Y porque aquí está la cosa. Mateo no parecía alguien que necesitara a Jesús. Mateo tenía un trabajo bien pagado y mucho dinero. Y no necesitaba que lo curaran de alguna enfermedad. Su vida era predecible y segura. Pero entonces, de repente, algo cambió. Mateo se estaba juntando con Jesús, el famoso hacedor de milagros y predicador. Y Jesús le había pedido que lo siguiera. Para Mateo fue el comienzo de una aventura. Cuando Mateo se levantó de la mesa para seguir a Jesús, se convirtió en uno de sus discípulos. Durante los siguientes años, Mateo observó cómo sucedían los milagros, vio cambiar la vida de la gente, enfrentó obstáculos, peligro, miedo y también angustia. Con el tiempo se convirtió en misionero en la iglesia primitiva e incluso terminó escribiendo parte de la Biblia, el Evangelio según Mateo, que es uno de los libros del Nuevo Testamento. Desde ese día, Mateo ya no era un tipo aburrido que recaudaba impuestos. Su vida se volvió mucho más interesante cuando le dijo a Jesús que estaba ahí, cuando dijo sí a la aventura. Para Mateo decir sí comenzó con un simple paso. En un instante se levantó de su puesto de recaudador de impuestos, dejó todo atrás y siguió a Jesús. Pero primero tuvo que levantarse. Ya ves, una aventura con Jesús no puede suceder si vamos a permanecer sentados. Sucede cuando decidimos hacer algo, pararse y hacer algo cuando Jesús dice, sígueme. Cuando Mateo se enfrentó a esta elección, no sabía lo que le estaba esperando en su viaje. No sabía los milagros que presenciaría, ni el sufrimiento que vería. Pero de alguna manera sabía que valía la pena seguir a Jesús, que lo que Jesús ofreció era más grande, mejor y mucho más emocionante de lo que había estado haciendo. Seguir a Jesús no se trata de ir a la iglesia, solo cantar canciones o sentarse a hablar de cosas aburridas. Se trata de aventura, se trata de ver a Dios, de volver las cosas muertas a la vida. Se trata de sanar a los enfermos, cuidar a los pobres, amar a nuestros enemigos, compartir las buenas nuevas y vivir una vida generosa que es mucho más grande que cualquier cosa que hayamos soñado. Ahora, eso suena emocionante. Eso suena como una aventura y es. Porque cuando estás dentro con Jesús, dices sí a la aventura. Pero al igual que Mateo, decir sí a Jesús significa decir no a otra cosa. Está diciendo sí al perdón y no al resentimiento. Sí para honrar a sus padres y no a la desobediencia. Es un sí a la honestidad y un no a las mentiras. Estar dentro con Jesús significa decir sí a la aventura y el propósito y no a una vida pequeña, aburrida e insignificante. No siempre será fácil, pero qué aventura lo es. Comienza con solo un pequeño paso hacia Jesús, una elección, un sí. Mateo podría haber dicho, no, gracias Jesús, estoy bien. Podría haberse quedado donde estaba en su vida cómoda y segura, pero no lo hizo. Mateo dio un paso adelante para unirse a Jesús en algo más grande de lo que jamás hubiera imaginado, porque se dio cuenta de algo.
Cuando estás dentro con Jesús, dices sí a la aventura. Mateo estaba listo para una aventura y espero que tú también. Si nunca has confiado en Jesús como tu Salvador, tal vez hoy es el día que dices por primera vez, estoy dentro, Jesús, te seguiré. Si ese eres tú, habla con uno de los líderes. Queremos celebrar ese paso, pero cualquiera que sea tu caso hasta ahora, quiero que tomes un momento y pienses en esta pregunta. ¿A qué quiere Jesús que le digas sí ahora mismo?